En 1984, después de la presentación de No habrá más penas ni olvido en el Festival de Los Ángeles Filmex, hubo un coloquio, una charla, y uno de los presentes, seguramente un argentino, me preguntó ¿cuándo va a ser la película de los desaparecidos? Yo contesté que no me sentía capacitado para hacerla, entre otras cosas porque me había quedado en el país, no había sido un exiliado, no había sido tampoco un abanderado de los derechos humanos. Yo era de los tantos que no imaginaban lo que estaba pasando en nuestro país entonces. Pero al poco tiempo, cuando el juicio de los comandantes en jefe salió a relucir el tema de la Noche de los Lápices, me dije, esa es la historia para contar un aspecto, una pequeña parte, pero paradigmática de lo que fue la historia de los desaparecidos en la Argentina. Cuando Olivera tiene la idea de hacer La Noche de los Lápices, y además de la idea, el valor de hacer esta película, apenas habían pasado 6 años desde que Pablo Díaz había sido liberado, después de estar detenido a disposición del Poder Ejecutivo hasta el año 80. Por lo tanto, en términos históricos, no había pasado prácticamente tiempo, estábamos casi pegados a la historia real. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Creo que era marzo del año 86, cuando en el diario sale publicado un aviso con un lápiz roto, partido. El dibujo era un lápiz partido, decía que Aries Cinematográfica Argentina convocaba actores que representen entre 16 y 18 años. Evidentemente yo había captado intuitivamente algo del espíritu de Claudia, porque en la prueba filmada hago un gesto, tengo una actitud que es entrar saltando, decir chan, chan, chararán, que era algo que ella hacía efectivamente. Yo no lo sabía y lo hice en forma intuitiva. Y yo no estaba muy convencido con cómo me había ido en la prueba. Y le dije a Vita, vos vas a ser Claudia Falcone. Y ella me dice a mí, vos vas a ser Pablo Díaz. Aries había comprado los derechos de utilización del ensayo histórico que habían redactado y publicado María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Y lo siguiente, obviamente, era conocer al protagonista central de la historia, a Pablo Díaz. Para mí era muy fuerte iniciar esa experiencia porque lo primero que tuve que hacer era la relación con los familiares y armar con ellos los últimos momentos, porque estaba claro que el único que había vivido esos momentos era yo, 90 días de cautiverio, los familiares que se iban a enterar por primera vez de algunas aberraciones o cuestiones violentas. A ver, forros, córranse. Vos salís del medio, muy chapestoso. Hicimos con Héctor una primera versión del guión, se la dimos a leer a Fernando Ayala, que era el productor de la película. Y la primera devolución que tuvimos fue sorprendente, porque nosotros, al estar tan metidos ya en la historia, habíamos perdido un poco de distancia, y lo que nos dijo Fernando fue que a él le resultaba imposible seguir con la lectura del guión. Que era imposible que filmáramos eso porque directamente era imposible de ser leído. En nuestro afán de ser fieles a la verdad, habíamos sido tan fieles que era una película que no se podía filmar directamente por lo aterradora y por lo cruenta que hubieran resultado algunas escenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué me van a hacer? No te van a quedar ganas de seguir jodiendo sobre ti. Cuando pensé en hacer la película sobre la Noche de los Lápices, lo primero que me dije fue, tengo que ir a La Plata, la ciudad donde ocurrió la mayor parte de los hechos,
Y aquí estoy 20 años después, en este monumento que la ciudad levantó en recuerdo de los chicos de la Noche de los Lápices. Che, Marisa, no vengo a comer, ¿eh? Bueno, Uno menos. En esta casa pasé toda mi adolescencia hasta el 21 de septiembre de 1976, en la que fui secuestrado. Desde aquí, esta escalera, me bajaron a los golpes, encapuchados, hombres que venían a robar cosas íntimas de mi familia, a tirarlos al piso, a violentarlos y a sacarme para siempre de esta casa. Me costó volver. ¡No te hagas el pelotudo! ¡Ay, no sé nada! ¡Le juro que no sé nada! Recuerdo, segundo día de filmación en su casa, tuvimos que hacer la escena del secuestro, cuando a él lo secuestraban, cuando a Pablo lo secuestraban. Y yo me quebré, ese día realmente fue, bueno, creo que hizo todo eclosión en mí, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y él me vino a abrazar, y me hizo un chiste, y me mira, y me sonrió. Eso fue como la aprobación y realmente la vía libre para poder trabajar tranquilo, sin presión, la misma que yo me ponía, ¿no es cierto? No sé, señor. ¡Bigote! ¡Hablate, ¡Bigote! Llevado. Déjeme, señor, por favor. Por favor, déjeme, por favor. Héctor me había dicho siempre de que no interrumpiera el tema de que ellos se habían preparado actoralmente, ¿no? Pero cuando pasaba algún nerviosismo, en el caso de la escena que contás, bueno, había que salir a tratar de dar palabras de aliento. Eso creo haberlo hecho bien. Pero yo también sentía de que la sensibilidad que tenían los actores, más allá de ser actores, era importante para el espíritu de la película. Y lo que es válido, que pudimos filmar en las casas de la mayoría de los chicos. Recuerdo que intenté pedí conocer la habitación de Claudia, me llevaron hasta la habitación, entramos y todo estaba congelado, exactamente tal cual lo había dejado Claudia la última noche que había habitado en ese cuarto. Su madre había guardado sus dibujos, su ropa, después de 10 años. Perfumes, aromas. Recuerdo la primera vez que Claudia se me reveló. Fue durante la escena en la casa de ella. Y yo trabajaba en la película en la casa de Claudia, con la mamá de Claudia mirando, con su hermano mirando, con sus amigos mirando, con muchas prendas de ropa de ella. Y mirando las cosas que estaban en el escritorio de ella, me encuentro un cuaderno. Y en ese cuaderno ella había anotado las reglas para jugar al truco. Yo no estaba actuando en esa escena. Yo era la actriz que se había encontrado con esa joven prácticamente de su edad que mucho tiempo antes no era solo una militante política. Y se me reveló Claudia, en que seguramente se pintaría para ir a bailar, en que le gustaría un chico u otro. Claudia. Todo eso estaba en el discurso y en lo que iba a pasar en el cine, pero ahí es como si me hubiera caído esa ficha, ¿no? Y cuando veo la película yo me veo a mí en ese momento, no me veo actuando, me veo a mí girando prácticamente a la cámara diciendo, no papá, estás de un lado o estás del otro.
Cuando el ministro Portesi accedió a que filmáramos aquí, en la plaza frente al Ministerio de Obras Públicas, con la colaboración absoluta de la policía de la provincia, me dijo: le pido que usted tome el compromiso de que en ningún momento los estudiantes van a llegar a tocarse con la policía, porque si no, se puede repetir 10 años después lo que pasó en esta plaza. Por supuesto que tomé ese compromiso y cuando filmamos di orden a mis ayudantes de que estuvieran muy atentos, y en el momento culminante, cuando la primera fila de la manifestación de los estudiantes avanzando sobre el ministerio iba a chocar con la policía, yo pegaba un grito de corte y corrían mis ayudantes, mis meritorios, y se interponían entre los estudiantes y la policía para que no se produjera una situación perjudicial para todos. Y cuando llegó el momento de filmar las escenas del cuerpo a cuerpo de los estudiantes, el ministro propuso que lo hiciéramos en la Escuela de Cadetes Juan Bucetich. Para eso vestimos a los cadetes de estudiantes con ropa de civil que les habíamos prestado. Filmamos allí, en un patio de la escuela, como si fuera la explanada del ministerio, con los cadetes vestidos como si fueran estudiantes. Un detalle que el que detenga el DVD o el VHS lo va a pescar. De repente los estudiantes tenían todos el pelo corto, porque claro, no eran los chicos de la época que lo usaban muy largo, sino los cadetes. En la filmación avanzaron los supuestos estudiantes, pero, y esto es una terrible y dura ironía, avanzaron al grito de ¡Viva Camps! Camps había sido el general que había estado como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el peor momento de la dictadura militar y uno de los grandes responsables de muertes y de desapariciones acá en la ciudad de La Plata. Es el día de hoy que nosotros seguimos repitiendo textos de la película, a veces en broma incluso, para reflejar una sensación, un sentimiento, usamos una frase hecha de la película. En la época de jovenzuelos que íbamos tras las chicas por todos lados, una de las frases era una frase de la película. ¿Y cómo te fue con la chica? Nos preguntábamos, ¿no? Después de un baile. No mezcles, Pablo. Sos muy bueno, pero no. Claro, Y esa frase quedó. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Sos muy bueno, pero no. Cuando ella dice, no me parezco a Evita. Sí. Y le agarra la mano. Podría repetirla tal cual. Se le pone la piel de gallina. ¡Atención! ¡Pare la música! En la primera visita, yo le pido a mi hermana mayor que vaya a la casa de Claudia a decirle de que yo finalmente estaba en una cárcel. Se ha decidido que vos vivas. Te vamos a sacar de acá. Pero quiero advertirte algo. Y quiero que lo entiendas bien clarito. Tenés que olvidarte de todo lo que viste. Mejor. Vos nunca estuviste aquí. Cuando mi hermana vuelve a la visita siguiente, me dice de que Claudia no había aparecido. Yo ahí me encuentro con los desaparecidos. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que hagas Aunque no hubiera trabajado nunca más como actriz, todo lo que yo estudié y todo lo que hice valió para ser de Claudia Falcón en La Noche de los Lápices. y rasguña la tierra, rasguña la tierra, y rasguña la tierra. Fue esa sensación de ganar un premio. Me dijeron que me pasan al PEN. ¡Qué bueno, Pablo! Te dije, Perejil, te dije que los iban a largar. No, a nosotros nos van a matar a todos.
No, Dani, no. Claudia. Claudia, ¿me oís? Claudia. Claudia. Mi padre tuvo un acercamiento con un alto miembro de la Iglesia Católica, el arzobispo de la ciudad de La Plata, en ese momento Monseñor Plaza, Antonio Plaza, que no solamente era arzobispo, sino también cumplía las funciones de capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, que estaba intervenida por el ejército argentino, estaba al mando el coronel Ramón Camps. Y este arzobispo lo llamó a mi padre y le dijo de que porque éramos una familia muy buena, porque él comprendía que estaba constituida con los valores morales que él comprendía que tenía que tener toda la familia, había podido convencer al coronel de una segunda oportunidad para mí, pero que necesitaba un periodo de recuperación ideológica y que era necesario que pasara un periodo en una cárcel. Mi padre consensuó eso, él quería que yo viviera, pero nunca lo dijo a mi madre ni a mis hermanas. Sí, está lista de desaparecidos. No, detenidos, señora, detenidos. Acá no hay desaparecidos. Si alguien se llevó a su hija, fueron los subversivos. Tómenlo con resignación cristiana, señoras. Nunca más lo van a volver a ver. ¿Qué? El día del estreno de La Noche de los Lápices, cuando llegaron las revisadoras de las copias, unas señoras mayores que su función es ver si la copia que ha devuelto un cine antes de salir para el otro está en condiciones, esas entraban a trabajar a las 5 de la mañana, encontraron un paquete en la puerta de la oficina que lo depositaron junto con la basura. Sin embargo, una hora después, cuando llegó el jefe de expedición, sospechó, llamó a bomberos, y bomberos descubrieron que era una bomba con una capacidad de hacer volar no solamente el edificio de nuestra productora y distribuidora Aries, sino también de toda la manzana, inclusive el Colegio del Salvador que estaba enfrente. La película tuvo 51 puntos de rating, el más alto rating de película alguna en la televisión argentina, y creo que fue porque muchos jóvenes, y no tan jóvenes, habían oído hablar de La Noche de los Lápices, tanto de esa noche fatídica como de la película, y querían enterarse. Fue una película para conservar la memoria colectiva de los argentinos y para que un hecho tan deleznable como fue eso no se perdiera.